Ok, ¿quién va a seguir? Entonces, sí, mencionamos de los pilares, los cinco pilares del Islam: el testimonio de la fe, y la oración, y la caridad, y el ayuno, y la peregrinación. Subhanallah, quizás la persona si no sabe bastante de esos cinco pilares, los detalles, porque la verdad cada pilar de eso puede ser un libro completo sobre, sobre los detalles de cada pilar, de esos pilares. eh, la persona puede tener una idea muy simple sobre esas cosas. Pero subhanallah, como siempre digo que, por ejemplo, estamos rezando, estamos ayunando. Si la persona no sabe por qué Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a los musulmanes a hacer esa oración en tal forma, en esa forma específica, con postraciones, con poner la frente en el piso, con purificarse antes, con vestirse en esa forma, que dirigirse a Mecca, que cinco citas no en cualquier tiempo, sino cinco horarios específicos en el día, al despertarse, antes que duermas. Ya, si la persona no entiende el Hajj y ese viaje, y dejar todo y vestirse en manta blanca y ir para ver millones de personas de todas las nacionalidades, subhanallah, hay tantas lecciones que Allah subhanahu wa ta'ala quiso eh, enseñarnos cuando legisló esas órdenes. Subhanallah, lo que es aparente es una adoración para Allah subhanahu wa ta'ala, pero lo que no es aparente es el Hajj. Nos enseña la humildad, la, la igualdad entre todos los seres humanos, que los seres humanos, son hermanos, no hay ninguna diferencia entre ellos. Va a ir allá, va a ver el príncipe, el pobre, todos son iguales, se visten igual. Nos enseña alejarnos de esa vida mundana, nos enseña, eh, eh, sí, nos enseña que la persona prepara a sí mismo para la muerte, porque es unos rituales así del Hajj muy parecidos a la muerte, a lo que pasa cuando la persona fallece. La oración enseña a la persona la humildad y eh, la sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hay tantas lecciones, inshallah, que vamos a aprender, aparte de qué, porque en la jurisprudencia islámica que aprendemos, aprendemos las reglas, cómo se hace esa orden de Allah subhanahu wa ta'ala en la forma del profeta. Pero lo que es el alma de cada pilar de esos pilares del Islam, la persona debe entenderlo y debe contemplar bastante para saber por qué Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenó así, postrarnos, poner nuestras frentes en el piso. Ok, esos son los cinco pilares del Islam. También hay una unidad para cada pilar en este libro, inshallah. Mm. Y si la persona niega un pilar de esos pilares, no es musulmán. Si la persona rechaza un pilar de esos pilares, no es musulmán. Rechazarlo. Y no creo en eso, no voy a hacerlo. Así no. eh, pero subhanallah, los cinco pilares del Islam, como mencioné en el video anterior, que hay cuatro pilares de esos cinco pilares que no todos deben hacerlos, digamos, como el testimonio de la fe, si la persona nació musulmán o él ya como hizo su shahada, entonces ya, suficiente, ya lo hizo su shahada, él es musulmán. La caridad, hay tanta gente que no deben dar la caridad porque no tienen esa cantidad de dinero. O si tienen, no pasó un año completo mientras ellos tienen esa cantidad de dinero. El ayuno, si la persona sufre una enfermedad crónica o, por ejemplo, una mujer embarazada, en tantos casos hay algo alternativo que la persona va a hacer. La peregrinación, Allah dijo en el Corán: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah dijo, la peregrinación es una obligación eh, para quien tiene la posibilidad económica y física. Entonces, ¿queda qué? Queda la oración. Subhanallah, la oración misma es el segundo pilar del Islam. Dijo el profeta sallam que la diferencia entre el musulmán y el no musulmán es la oración. Va a haber en la oración misma los otros cuatro pilares existen en la oración. Por ejemplo, el testimonio de la fe.
En la oración, nosotros en el tashahhud decimos Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Entonces, el primer pilar existe en la oración. La caridad. Dicen, la caridad, ¿qué es la caridad? Es dar algo de su dinero a Allah subhanahu wa ta'ala. Es algo de dinero. ¿Qué es el dinero? Digamos, como dicen los sabios, el dinero es un tiempo. Como tú das tu tiempo para trabajar, para traer dinero. Entonces, el tiempo es parte de la riqueza. Digamos, como tú conviertas tu tiempo en dinero cuando trabajas. Entonces, la caridad, tú das la caridad cuando rezas de tu tiempo, no de tu dinero, del tiempo, porque el tiempo es el que, ¿me entienden o no? Sí, sí, sí. Ok. O Entonces, sea, Sí, por hermano. ejemplo, puede que tú decidas, ayudo a esta persona, le dedico el tiempo a esta persona, también eso cuenta. sí, no, estoy diciendo también como De la la oración. caridad es de dinero, pero para tener ese Ujú. dinero debe trabajar. Entonces, Ah, ok. la fuente del dinero es el tiempo. Sí, sí, sí. Fuente del dinero es el tiempo. Entonces, tú das ese tiempo para Allah subhanahu wa ta'ala. El ayuno también estás en el rezo, está prohibido comer, ni tomar, ni nada. Sí. Entonces, la peregrinación, mientras estás rezando, debe dirigirse a Meca. Debe dirigirse a Meca. Entonces, subhanallah, por eso la oración es, digamos, el pilar esencial en el Islam. Y por eso son que veces, si la persona no hay ningún tiempo en la vida del ser humano que Allah subhanahu wa ta'ala te, te da una excepción de rezar. O digamos, no. Si la persona, por ejemplo, está ya, por ejemplo, dormido, cuando despierta debe rezar lo que perdiste. Si, por Ujú. ejemplo, estás viajando, hay la oración del viajero. Si estás enfermo, entonces va a rezar sentado, sí. Si no puede moverse nada, entonces en tu cama va a rezar. Si estás enfermo ya en parálisis, eso va a rezar con sus ojos y con su lengua. Si, por ejemplo, estás como en la guerra, hay la oración, la misma oración va a rezarla en la guerra, pero en otra forma. Entonces, ya, la oración es el pilar que subhanallah realmente contiene todos los otros pilares del Islam. Ok, seguimos. Hermana Cielo, Sí, hermano. sí, por favor. Ok. ¿Cómo conocemos las normas de la religión? Quien padece una enfermedad y quiere una cura, buscará el mejor y más sabio de los médicos disponibles para poder tomar de él una cura efectiva, y no se conformará con tomar cualquier receta de otro médico, dado que su vida es valiosa para sí. Siendo que la creencia del ser humano es lo más valioso que posee, debe esforzarse por conocer su religión y preguntar sobre lo que desconoce a la gente cuyo conocimiento sea confiable. La lectura de este libro es un paso hacia el camino correcto, tal como dijo el Altísimo. Pregúntale a la gente de conocimiento si no lo sabes. Corán 16, 43. Pero debes seguir otros pasos si algo no te queda claro, como por ejemplo recurrir a los centros islámicos y a las mezquitas cercanas a ti, buscando en el sitio web www.islamicfinder.org, y también revisar otros sitios web confiables que te aclararán la realidad del Islam. Por ejemplo, www.newmuslimguide.com o Ok, www.guidemuslim.com. ese es el sitio de este libro. Sí, el consejo aquí es que lamentablemente en muchos temas en la vida nosotros respetamos tanto, eh, ¿cómo se llama? El campo de estudio, digamos. Si una persona sí sufre una enfermedad de eso, entonces está buscando, no va a preguntar cualquier persona, no va a preguntar un mecánico o un ya, no, ya va a buscar un médico. Si la persona, por ejemplo, su carro, entonces va a llevarla a un mecánico. En muchos temas en la vida, la verdad va a ver que la gente está respetando eso. Por ejemplo, una persona te está hablando que pasó algo en mi corazón, tal, tal. ¿Tú vas a aconsejar? No, va a hacerle, busca el médico. Entonces, en unas cosas en la vida que la gente guarda en silencio, en unas cosas así. Pero cuando llega a un tema como la religión o como otras cosas, que la gente, casi toda la gente son expertos en eso. Como,
como la persona puede dar fatwa, puede decir, fatwa es como dar una respuesta a una pregunta sin, digamos, porque cualquier fatwa o cualquier respuesta en la religión debe tener la evidencia del Corán o de la Sunna o de las fuentes. Entonces, lo que hizo unas sectas musulmanas se aleja del camino, se desvía, como lo que pasó con los cristianos antes y con los judíos antes, que se dividieron y se desviaron eh, y dividieron su religión en tantas sectas, en tantas divisiones. Es eso, es que no, no están apegados a la luz de la revelación. Como la persona o el sheikh o lo que sea, ya como si fuera una fuente, ¿no? Por eso Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado las escrituras y la revelación y ha mandado profetas para aplicarlas. Por eso, para que la gente tenga la luz de qué? De la revelación. Ok, sigue hermana. El Islam es la religión de la moderación. El Islam es la religión de la moderación sin negligencia, exageración ni fanatismo, demostrándose esto en todos sus ritos religiosos y formas de adoración. Por eso, Alá confirmó la moderación al mensajero, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, a sus compañeros y a los creyentes, por medio de dos asuntos fundamentales. Uno, la rectitud en la religión y el respeto por los ritos de Alá en los corazones. Dos, la prohibición de la exageración, la transgresión y la tiranía. Ok, entonces también, sí, como mencionamos antes, la balanza o la moderación, sí, también son características del Islam. Eh, y subhanallah, es algo muy, subhanallah, la verdad, cualquier cosa que va a estudiar en el Islam va a llegar a eso, a que el Islam está moderado, el Islam no está exagerado en cualquier lado de los dos, en cualquier tema, la verdad, cualquier cosa que estudie en el Islam va a ver que en el mundo hay exageración en ese punto, a un lado derecho o a un lado izquierdo. Yo recuerdo, por ejemplo, un amigo me dijo, o una persona me dijo como ¿por qué el Islam enseña la espada, habla de la espada, de las guerras? ¿Por qué no, por qué Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por qué Muhammad, el profeta Muhammad no es como Jesús? Dije, ¿cómo no es como Jesús? Me dijo, Jesús, la base con él, Jesús es un hombre de paz, nunca llevó una espada, toda su vida era muy pacífico. Pero Muhammad, he leído su historia, tiene muchas batallas, tiene muchas, ya, no sé. Entonces, ¿qué quiere? No, que Muhammad son, subhanallah, en todas las cosas que va a estudiar, en el matrimonio, en el divorcio, en lo que sea, subhanallah, va a ver que el Islam tiene un camino en el medio. Le deja a esa persona, eh, subhanallah, ¿cuándo va a estudiar el Islam? En el Islam va a ver que Allah subhanahu wa ta'ala prohibió totalmente causar daño a una persona. No matar, matar eso de los pecados que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo como el ser humano quedará en tiene tanta oportunidad de arrepentirse si no derramó sangre de un inocente. Eh, entonces el Islam prohíbe hablar mal de una persona. El Profeta sallallahu dijo, tú comiste la carne de tu hermano por hablar una palabra mala de él. Está gran pecado en el Islam como hablar mal de una persona, no derramar su sangre, eso. Pero el Islam enseña la paz, ser pacífico con toda la gente, eso. Pero hasta un límite, porque va a haber, por ejemplo, religiones, eso enseña eh, sí, las matanzas, asesinado, eso. Y otros, no, estamos pacíficos, no voy a llevar espada, está prohibido, como un amigo de Luz del Mundo. Me estaba diciendo como lo que pasa allá en Palestina, hasta que él niega a los testigos de Jehová. Ellos están negando que la gente defiendan a sí mismos. No, no, no. Lo que es correcto que no llevan nada. Mueren en paz, así como. Entonces, subhanallah, en todos los temas va a haber el Islam enseña la moderación. No al lado derecho, no al lado izquierdo en todos los temas. ¿Sigue, hermana? Ok. Dijo Allah. Dijo Alá el Altísimo, mantente firme en el sendero recto,
como se te ha ordenado, y que también lo hagan quienes se arrepientan y no sean transgresores. Sepan que Él ve bien cuanto hacen. Corán 11, 112. Es Ok. decir, que es un deber observar la rectitud en la verdad y el esfuerzo, sin exagerar ni transgredir. Cuando el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, estaba enseñando a sus compañeros uno de los ritos de la peregrinación, les advirtió que no cometieran exageraciones y les informó que esa fue una de las causas de la perdición de las naciones anteriores, sobre lo cual dijo: cuídense de las exageraciones en la religión, porque eso fue lo que trajo la perdición a aquellos que vinieron antes que ustedes. Ok, la verdad, subhanallah, eso muy claro cuando la persona estudia, por ejemplo, el, las escrituras de los rabinos judíos eh, y de los sacerdotes cristianos. Va a haber en el cristianismo, la exageración fue en permitir las cosas. Entonces permitieron todo, todo. Ahora casi el cristianismo no tiene nada excepto eh, el amor por Jesús y ya Jesús ya fue crucificado para nosotros. Entonces, cuando habla con ellos sobre las normas de Allah subhanahu wa ta'ala, eso está prohibido, está permitido, es en la comida, es en las relaciones, eso ya, nada de eso, ya, todo está permitido ahora. ¿Hasta qué dijeron eso? Después Jesús, Pablo, eso, dijo que ya la ley, no estamos en el tiempo de la ley ahora, estamos en el tiempo de la bendición. Como las leyes no sirven, solo la fe es suficiente, tantas cosas. Entonces, la exageración fue en permitir todas las cosas. Al contrario a los judíos, prohibieron todas las cosas. Como, como dijo el profeta sallam, como Allah subhanahu wa ta'ala prohibió tantas cosas por los judíos porque ellos prohibieron esas cosas sobre sí mismos. Y dicen que el rabino más piadoso eso que prohíbe más cosas en el... Entonces, subhanallah, que esa es la moderación en el Islam, que la persona sigue la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, no sea como exagerado ni en permitir ni en prohibir, ya. También dijo el profeta, También dijo el profeta: que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, hagan de las buenas obras aquello que puedan. El mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, explicó detalladamente la realidad del mensaje que le fue revelado, el cual no exige esfuerzo superior al que cada uno pueda realizar. El Islam enseña la sabiduría y la facilidad. Dijo el profeta: que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Ciertamente, Alá no me envió forzado ni para forzar, sino que me envió como maestro para facilitar las cosas. ok. Eso nos hace recordar de cuando el profeta sallam entró a la mezquita, la parte de mujeres así, encontró que una línea así, o una cuerda, está colgada en la mezquita. Entonces el profeta sallam dijo, ¿de quién es esa cuerda? Dijeron, es de fulana, una de las madres de los creyentes. El profeta sallam dijo, ¿para qué? Ellos dijeron al profeta, ella queda rezando toda la noche. Y cuando siente sueño, ella amarra a sí misma con esa cuerda para que no duerme, para que queda. El profeta sallam dijo, como, cortan esa cuerda, ya. Que Allah no quiere, como Allah no ama que eso de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala no quiere castigarlos con esa, ya. El profeta sallam dijo, haga lo que puede de oración y cuando tu cuerpo necesita descanso, entonces que duerma. Y después ya. Y también nos recuerda del profeta sallam cuando escuchó que tres personas llegaron a su casa y uno de ellos dijo, eh, los tres preguntaron sobre la vida del profeta Muhammad, qué hace y cómo reza eso. Y después uno de ellos dijo, el profeta es un profeta de Allah. Allah perdonó sus pecados, pero nosotros debemos hacer más trabajo. Y uno de ellos dijo, yo nunca voy a casarme, voy a quedarme así, soltero o digamos como practicando el celibato, vivo para Allah. El otro dijo, yo nunca voy a romper el ayuno, siempre voy a ayunar todos los días. El tercero dijo que yo voy a rezar siempre por la noche y no voy a dormir. El profeta sallam cuando llegó y escuchó lo que ellos dijeron, el profeta sallam dijo, soy el mejor de ustedes ante Allah y yo, en mi caso, yo duermo y rezo, y yo ayuno y rompo el ayuno cuando unos días. Y dijo el profeta sallam, eso es mi forma. Quien se aleja de mi forma no es uno de nosotros. Pero en ese hadith, la verdad,
Ese hadith tanto habla de la moderación, que la persona, subhanallah, el hadith otro, el otro que mencionamos, que el Profeta sallallahu aconsejó a su amigo, que es tu esposa, tus hijos, tu familia, tu Dios, la gente, ti mismo, tu cuerpo, todos ellos tienen derechos, entonces debe ser moderado y debe dar balanza entre todos esos temas. ¿Claro? Sí, hermano, de hecho a mí me parece bastante interesante porque yo vengo de una religión donde sí era un poquito extremista, Mm. ¿Cuál es? entonces era testigo de Jehová. Ok. Entonces ahí, por ¿Estás con nosotros en el ejemplo, grupo, hermana? ¿perdón? ¿Estás con nosotros en el grupo? Sí, Ok. sí estoy. De hecho, con usted hice mi shahada en julio Ah, ok. del año pasado. Usted en Ciudad de México, ¿no? No, yo vivo en Chiapas, pero viajo a Ok. Ciudad de México cada 4 o 5 meses y en esa ocasión me tocó ir y fui y hice mi shahada con usted. Ok, no. Pero por ejemplo, en aquel entonces yo no podía convivir con personas que no fueran de esa misma religión, ni mi familia. Mm, Y muchos de mis familiares se alejaron por esa misma razón. Y luego, sí, pues, yo estudié una carrera, entonces era mal visto estudiar una carrera. Y ahorita, pues estoy profundizando un poquito más, leyendo todo esto y el análisis que está haciendo es bastante alentador para muchas personas, porque pues muchos amigos míos que fueron compañeros míos de esa religión se quedaron frustrados porque no pudieron estudiar o si estudiaban eran mal vistos, sabían muchas cosas, no había esa moderación, pues lejos de lo que antes yo pensaba del Islam, ¿Sabes, ¿no? Que hermana? no era extremista. Nadie de los seres humanos está que tiene, subhanallah, que su mente puede guiarlo en todos los asuntos. Nadie, nadie. Es como estamos hablando ahora de la moderación en el Islam y cómo nos enseñó el profeta. Y va a haber Ujú. unos musulmanes sufistas, por ejemplo. Si usted es de Chiapas, va a haber eso, hermano. Va a haber eso en Chiapas también. Oh, Digamos que no sé si acercaste de unas mezquitas allá como, sí, ay, el pero sufismo y eso. no he tenido la oportunidad de ir a la mezquita de acá. Ok. Pues está a 3 horas de mi casa. Ajá. Ok, entonces va a ver que nadie, no hay ninguna mente y ningún ser humano puede confiar 100% en su mente. Usted habla de, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Yo hablo de los musulmanes mismos, que ya tienen la luz de la revelación, pero todavía uno de ellos por seguir su forma de pensar, no la luz del Islam, entonces ellos inventan unas formas de vida que no tienen esa moderación. Eh, Sí. entonces, subhanallah, subhanallah, hasta que porque Chiapas es, sí, digamos, el estado más o menos de los sofistas musulmanes aquí, digamos, como que, que, Eh, lo- que haber Perdóname. varias cosas que no tienen nada con el profeta sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, cuando escuchó que esas tres personas dijeron eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam se enojó. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, soy el mejor de ustedes ante Allah, soy el más cercano, soy el quien tiene la revelación directa con Allah subhanahu wa ta'ala, y no hago eso, no vengo toda mi vida solo para Allah subhanahu wa ta'ala, y dijo mi familia, mi papá, mi mamá, ¿sabes? Si la persona, por ejemplo, a veces, mire, si vas a dar más tiempo, más esfuerzo a algo, va a ser en justo Sí. otro asunto. Hay gente, por Por ejemplo, ejemplo, veo un musulmán nuevo, abrazó el Islam y me dijo, le pregunté cuántos, ¿tiene hijos? Me dijo, sí. ¿Cuántos tienes? Me dijo, no sé, 5 o 6. ¿Cómo no sabes? Me dijo, tengo en cada estado un hijo. ay, Me dijo, el sexto no estoy seguro que, que es mi hijo o no. Ya unas cosas así. Entonces, pero hermano, sí, ok, todo eso fue antes del Islam. Cuando la persona abraza el Islam, debes saber que ellos, Allah subhanahu wa ta'ala va a preguntarte por ellos. ¿Cuándo era la última vez que has visto a tus hijos? Cuando tantas cosas, entonces, subhanallah, hermana, el consejo, la verdad, que cada uno de nosotros debe es no confiar su mente, sino confiar sí, la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. En cualquier sí, cosa por beneficia ejemplo, a la perdón. revelación. Ok, sí, hermano. Sí, por ejemplo, en mi caso, mi mamá no profesaba ninguna religión y mi mamá era así de que me llegaron a decir que la convivencia con mi mamá podría ser peligrosa y que si no estaba yo todo el día predicando,
pues no iba yo a alcanzar el paraíso, ¿no? Entonces descuidé mi familia, descuidé a mi mamá, me descuidé a mí misma y como ahorita estábamos aprendiendo, se pierde el equilibrio Mm, y, y pues al final de cuentas, Alá no quiere que uno descuide la familia, no quiere que uno descuide todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y es cierto, porque también he escuchado de los hermanos musulmanes chiitas, sí. creo que son. Sí, que ellos también, como que guiados por su propia percepción no sé, de enaltecer más a Dios, pues se han hecho se ponen una piedrita en la frente. Sacrificios así, cortar sus cuerpos. Ok, Ah, sí, hermana, eso lo que quise decir es que el desvío no está cerca de unas personas y lejos de otros. No, es como está cerca de cualquier persona, se confía mucho en su mente o se aleja de lo que Allah subhanahu wa ta'ala dijo. Es como hay unas personas que dicen así, no, ese es mi forma. Si es tu forma y si el ser humano está capaz de conocer a Allah y acercarse de Él sin la revelación, entonces, ¿por qué Allah mandó revelaciones? ¿Por qué Allah SWT mandó profetas? ¿Por qué los profetas sufrieron y murieron en la causa de eso? Entonces, subhanallah, la verdad, yo digo, hablé con muchos de testigos de Jehová. Primero yo felicito a ellos, que ellos no aceptaron el catolicismo en que nacieron. Que felicitaciones, hermanos. Hasta que había una familia, y dijo la verdad, yo admiro mucho que ustedes nacieron católicos y después se alejaron a ser cristianos y después se alejaron o después decidieron ser testigos de Jehová. Qué bueno que ustedes no imitaron o emitieron, eh, imitar. emitieron la forma de sus padres. Eso muy bueno, eso la verdad es el inicio de conocer la verdad. Pero el problema es que ustedes, como en el fin, antes que llegar a la verdad, como ya llegaron, rechazaron muchas cosas falsas del cristianismo, que bueno, del catolicismo, de adorar ídolos, de no creer en Trinidad, pero no llegaron todavía hay tiempo pero ahora se convirtieron muy, muy fanáticos, ¿no? Ok, Mm, dejemos eso, pero que Allah SWT guíe a todos nosotros, pero gracias. el consejo para todos, musulmanes o no musulmanes, es apegarse a la revelación de Allah. Son los Muchas cristianos y los gracias. católicos lean la Biblia con corazones abiertas y con mentes abiertas y alejarse de las creencias y de las enseñanzas de la iglesia, ellos van a llegar a la verdad, van a creer en un Dios único, van a alejarse de adorar ídolos, tantas cosas, van a rezar en la forma de Jesús, van a ayunar en su forma, las formas de los profetas, van a hacer todo como ellos. Si ellos regresan a qué? A la revelación o a la verdad que quedó en la Biblia. Ok, Hermano, una pregunta. hermana, si seguimos y hacemos la pregunta al final. Ok, está bien, Ok. gracias. Pero nótala, hermana, ¿ok? Para que no lo olvide. Sí, sí, sí. Hermana Sofía, sigue por favor. Ok, pero ok, la religión reúne todos los planos de la vida. El Islam no es solamente una práctica espiritual que llevamos a cabo los musulmanes en las mezquitas por medio de las súplicas y la oración. Tampoco es tan solo un conjunto de opiniones en las cuales sus seguidores creemos, ni es simplemente un sistema económico, ni es únicamente normas y teorías para construir un orden social. Tampoco es un conjunto de normas éticas y de buen comportamiento para con el prójimo. El Islam es un sistema completo para todos los ámbitos de la vida, reuniéndolos. Ok, sigue. Ok, Es hacia arriba, ¿no? ok, hermana. Subhanallah, de las gran bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿saben cuando estudian el Islam poco a poco? Quizás con el tiempo van a saber la bendición de las reglas. ¿Saben? Mucha gente, por ejemplo, eh, se alejan de las religiones, eso, porque no quieren límites, no quieren órdenes, no quieren restricciones para su Ujú, vida. Subhanallah, ujú, hermana, cada vez vas a estudiar el Islam, wallahi, tú vas a agradecer a Allah por los límites que ha puesto Allah. ujú, El ser humano, ¿sabes cómo qué? Por ejemplo, tengo un amigo, tiene hijos. Le pregunto, ¿cómo están tus hijos? Me dijo, subhanallah, eres un papá, ya, tiene dos hijos. Entonces, me dijo, ¿sabes? Yo pienso que yo y mi esposa estamos
salvando nuestros niños de del, de su desearse, o ¿Seducirse? como ¿Cómo? de matar a sí mismos, ¿Desobedecer? de Ah, matar a sí mismos, suicidarse. suicidarse, sí. Como, me Ah, dijeron como, sentimos como todo el día estamos muy preocupados porque eso va a caer, eso, muy activos, muy... eh, quieren descubrir la vida, son... me tiene- Subhanallah, me hizo, sabes, el ser humano, cada uno de nosotros es igual como ese niño que venimos aquí, como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, إنه كان ظلوما جهولا, como el ser humano, por su naturaleza, es injusto y ignorante. ujú, Entonces, subhanallah, si el ser humano viene así, como el, la cultura occidental hizo que el ser humano confía mucho en sí mismo y habla mucho de sí mismo. Yo, y si tal cosas, todas estas cosas atribuye a sí mismo, como si fuera él el ujú, creador del mundo, como si fuera experto en todo, como, pero subhanallah, cuando la persona estudia las normas del Islam, son límites, sí. La gente se alejan del Islam, por ejemplo, a veces, ¿por qué? O digamos, no quieren acercarse del Islam, ¿por qué? Por los límites que pone el Islam. Pero con el tiempo tú descubres que gracias a Allah, que Allah ha puesto esos límites para nosotros. Es muy parecido que una persona tiene una tierra, un pedazo de tierra, y tiene unas minas, unas bombas, unas cosas en ella. Entonces él escribió un banner, no pases por ese lugar, no acerca, no te acerques a ese lugar. Entonces, una persona viene y no, soy lepre, y quiero, ya no vas, y va a pasar, va a morir. El otro va a ser cuidado y va a alejarse y caminar de otro camino. Entonces, las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala en toda la vida, eso dice aquí, el Islam no es solamente una práctica espiritual que llevamos a cabo los musulmanes en las mezquitas. Wallahi, juro por Allah que el gran problema entre el occidente y los musulmanes, el Islam, es, y eso escuché eso mucho, ellos dicen eso claramente, no queremos que el Islam se meta en todos los temas de la vida. El Islam debe ser secular. ¿Cómo secular? El Islam debe ser como cualquier otra religión. Tú practicas tu religión en tu iglesia o en tu mezquita. Es una relación entre tú y Dios. No metes la religión en la economía, en la política, en la guerra, en la vida social, en prohibir esos productos, hacer tal cosa. No, ellos no quieren eso. Entonces su problema grave con el Islam es eso. Es que no queremos que queremos que el Islam sea algo espiritual. Ellos encontraron eso a veces en el sufismo, eso como una relación así, pero no, el Islam es la única religión completa que abarca todos los temas de qué, de la vida. Entonces, lamentablemente, a veces el nuevo musulmán, eso, ¿qué estudia del Islam? Estudia la oración y la purificación. Alhamdulillah, soy musulmán. No, eso 1%. Por eso el Islam no es simplemente un sistema económico. Sí, tiene un sistema económico en todo, pero no solo eso. El Islam no es las normas y teorías para la vida social, la familia, la sociedad, eso. No, el Islam también tiene toda esa parte, pero el Islam abarca todo eso. Por eso, como Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, que ustedes quieren elegir unas partes del Corán o de la religión de Allah y seguirlas y dejar las otras, entonces no va a haber el efecto del Islam en su vida y va a sufrir también. Entonces, subhanallah, ¿sabes? Cuando una persona, por ejemplo, ve a una persona cometió el suicidio, ¿sabes si él llevó esos mensajes de Allah subhanahu wa ta'ala, esas normas que no es tu cuerpo, que lo que pasa en la vida no tiene el límite, no tiene el derecho de matar a ti mismo? Entonces, subhanallah, los límites de Allah van a dar la seguridad a esa persona. Entonces, las normas del Islam y los límites del Islam nos protegen de nosotros mismos, de la maldad de nosotros mismos, porque nosotros, en todos los temas, que una persona pasó tal cosa con tu esposo o eso, entonces va a tomar la decisión del aborto. No, no es tu derecho matar a un niño así de 5 meses o eso, no es tu derecho. Esos límites hace que el musulmán ya es malo eso, pero tiene unos límites que no puede pasar. ¿Me entiende? Que protege a sí mismo y protege a la gente y protege Entonces, eso, subhanallah, la bendición de las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Sigue, hermana, porfa. Allah subhanahu wa ta'ala.
Alá completó esta gracia para los creyentes y dispuso esta religión como sistema de vida. Dijo el Altísimo: Hoy he perfeccionado sobre ustedes su religión, he completado mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión. Cuando un idólatra le dijo a Salmán el persa, uno de los compañeros del profeta, burlándose: El profeta les enseña todas las cosas, incluso cómo ir a orinar y defecar. Le respondió Salmán: Sí, nos ha enseñado eso y más. Y luego le citó las normas del Islam y su etiqueta en lo que concierne a estas dos acciones mencionadas. Ok. Entonces, subhanallah, eso lo que quiere decir es los límites de Allah subhanahu wa ta'ala es bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. La ley de Allah, la legislación que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto, si el ser humano vive en esa vida por sí mismo, como piensa, hace, entonces, subhanallah, él no sabe el bien, el mal para sí mismo. Él puede hacer daño para sí mismo sin saber. Por eso, subhanallah, no, de las cosas, subhanallah, que aumenta la fe para la persona es, si uno de nosotros vive en un país musulmán, no nota mucho la diferencia entre las normas, entre la libertad y que eso, entre cuando la persona vive en un país no musulmán, libre, que no tienen esas órdenes que ya, subhanallah, como va a llegar a la certeza que Allah subhanahu wa ta'ala es el más sabio, que Allah subhanahu wa ta'ala, el omnisciente, que Allah subhanahu wa ta'ala es el único quien sabe lo bueno y lo malo para el ser humano. Sigue, hermana, rápido, por favor, el ejemplo. Ok. El ejemplo se toma de las enseñanzas del Islam, no de lo que hacen los musulmanes. Si existe un médico que practica un tipo dañino de medicina o un maestro que tiene un mal comportamiento, puede ser que te extrañes y esta situación te puede parecer horrible por ser contraria a los conocimientos, información y lugar que ocupa el profesional. Pero a pesar de todo esto, tu buena opinión sobre la medicina no cambiará, como tampoco lo hará el lugar que ocupa la educación en la sociedad y la civilización. También observarás que ese médico o ese maestro son ejemplos desaconsejables de su especialidad y de la profesión a la cual pertenecen. De la misma manera, si encontramos malos comportamientos en algunos musulmanes, eso no será una muestra de la realidad del Islam, sino que es un ejemplo de las debilidades humanas que son comunes a todas las comunidades y culturas, es decir, de malas costumbres que no tienen relación con las enseñanzas del Islam, tal como el comportamiento de un mal médico o un mal maestro no forma parte de la medicina o la enseñanza. Ok, entonces quedamos hasta aquí. Inshallah, la próxima, ya, porque falta cinco, falta un minuto nomás. Ok, subhanallah, eso es algo, sí, algo muy, muy común. Si la persona encuentra un médico que está fumando o un Ujú. médico que practica algo, ya él sabe que eso no tiene nada con la medicina. Y la verdad, en muchos casos con las religiones también. Pero cuando viene al Islam, toda la media del mundo está trabajando para que un musulmán así tal, entonces lo toma, todas va a encontrar que todo el mundo habla de ese caso. Aunque esa la persona va a ver, subhanallah, sí, los musulmanes tienen malos, tienen ya como son seres humanos, pero como todas las religiones. Pero la verdad, eh, la gente cuando viven cerca de los musulmanes van a ver, no, son mejores de tantas. Si la persona ve, por ejemplo, las calamidades graves que pasaron en la historia humana, por matanzas, por asesinar uno